Bueno, pues muy buenas tardes. Agradecer la invitación para que hablemos hoy sobre un tema que muchas veces quienes trabajamos en esto pensamos que es como la cenicienta, lo que implica hablar de procesos participativos y toma de decisiones. A veces les parece a las personas como algo bien en el imaginario y no como algo que puede ser real. Lo que vamos a hacer en este momentico es hablar un poquito de cómo los procesos participativos además contribuyen cada vez más a fortalecer la democracia de las instituciones y de los países. Vamos a hacer un recorrido de lo que significa el desarrollo de procesos participativos en el país y vamos a introducir un tema que es el de control social, que lleva implícito lo que es la toma de decisiones. Primero, pues hablar que la democracia implica volver espacios de participación en organismos vivos, activos y decisorios de la vida local y nacional. Y es básicamente que si estamos hablando de participación y si estamos hablando de escuchar la voz de las personas y escuchar lo que piensan las personas, es hacerlo de manera real y no solamente en un papel. En nuestro país tenemos una gran diversidad cultural, una gran diversidad en lo que son las etnias, tenemos una gran cantidad de poblaciones en estados de vulnerabilidad y lo que buscamos cada vez más es que podamos tener la participación de todas las personas con sus diferencias en los procesos de toma de decisiones. Colombia ha sido considerado como uno de los países más consolidados democráticamente. Todos sabemos que tenemos un proceso bien complicado de conflicto desde hace más de 40 años y este proceso ha permeado las diferentes esferas de la sociedad, no solamente desde lo que es la seguridad, sino también lo social, lo económico, lo político, y esto ha hecho que nuestra sociedad busque desde lo más profundo para poder fortalecerse y no dejarse abatir. Hemos desarrollado una nueva arquitectura de la participación, no tan reciente, desde los años 80 nosotros venimos hablando de unos esquemas y de unos mecanismos de participación, pero Colombia ya tenía unos mecanismos por tradición desde lo que eran las mingas y desde lo que era el escuchar la voz de las personas. Desde los años 80 el país empezó a hablar de una transformación desde unos modelos de descentralización donde ya se buscaba tener unos mecanismos donde las personas pudieran ser escuchadas, donde las personas pudieran participar en la toma de decisiones y donde realmente pudiéramos tener una descentralización efectiva. Es precisamente en los años 80 cuando en el gobierno del presidente Barco se forman unos programas para lo que era la reducción de la pobreza absoluta, que eran los programas unidos. Y en estos programas uno de sus banderas estrella era hacer los diagnósticos locales participativos, era escuchar la voz de las personas. Llegaban unos grupos que tenían sociólogos, trabajadores sociales, médicos, que buscaban hacer un diagnóstico de las poblaciones, pero al hacer este diagnóstico convocaban a las comunidades para que ellos hablaran sobre sus problemáticas y también pudieran exponer lo que ellos consideraban podían ser las soluciones. A partir de ese proceso, Colombia se vuelve líder en un programa mundial que era el programa de municipios saludables. Y Versalles en el Valle del Cauca fue un municipio líder en esto. A Versalles le aterrizó, por decirlo, sin haberlo pedido, un grupo de estos del programa para erradicación de la pobreza absoluta, con un montón de gente que no sabía qué hacer en una comunidad que no conocían. Versalles es en el norte del Valle del Cauca y lo que decidieron fue hacer eso. Reunir a la gente, escucharlos, hacer su propio diagnóstico. Este era un municipio que en ese momento era uno de los más violentos del país y que estaba permeado además en ese momento por el narcotráfico. A partir de ese diagnóstico participativo y de implementar lo que les decían las personas, ellos logran hacer todo un proceso donde se convierte en un verdadero municipio saludable. Y un verdadero municipio saludable no era uno que tuviera una gran cantidad de camas en un hospital, sino un municipio donde tenían un desarrollo tanto a nivel económico, donde lograban tener casas comunitarias para recibir a las personas que venían de la zona rural, porque es un municipio que es meramente rural, donde además tenían programas y empezaron a hacer programas de exportación.
Y así Versalles en el Valle del Cauca se convierte en el primer municipio saludable a nivel mundial reconocido. Luego otros municipios en el país empezaron a trabajarlo. La Vega en Cundinamarca, en Barrancabermeja se montó un programa siguiendo el esquema de Versalles en medio de una comuna en el conflicto armado, Ansá en Antioquia, y todos empezaron a seguir este ejemplo de poder escuchar la voz de las personas. Esto eran los años 80 y bueno, empezaron a darse cuenta que cuando las personas se escuchan, cuando las personas se unen, cuando las personas pueden expresar sus problemas, pero también contribuyen a la solución de ellos, se puede dar una solución y un desarrollo de las poblaciones. En el año 89 se lanza el decreto 1216 que regula el primer mecanismo de participación orientado al sistema de salud, que eran los comités de participación comunitaria. Ya se venían hablando de otras formas de participación, se ha hecho un estudio para mirar cuáles eran los diferentes mecanismos de participación que había en los años 80 en el país, se ha encontrado más de 30 formas de participación y de mecanismos de participación. Pero el decreto 1216, específicamente en salud, empieza a hablar de comités de participación comunitaria. En los años 90, pues la ley 10 ya empieza a permitir a la ciudadanía tener lugar en diferentes espacios, en juntas directivas de los organismos de salud, y el decreto 1416 reglamenta además la participación de las asociaciones de usuarios o de los representantes en las juntas directivas de los diferentes hospitales y de las diferentes IPS. Se le da un papel fundamental a lo que son los copacos y a los consejos comunitarios, y cada vez más se empieza a mirar cómo las personas pueden participar en la toma de decisiones a nivel de las entidades territoriales. En el año 91 la Constitución pues básicamente es un hito para nosotros, se brinda un marco jurídico para todo lo que es la participación social y la prestación de los servicios de salud. La Constitución del 91 además es fundamental porque fue resultado además de una asamblea constitucional y donde ya se escuchaba la voz de diferentes organizaciones, la voz de diferentes poblaciones, la voz de todas las personas de una comunidad, y entonces la Constitución del 91 permite además y le da un marco de acción a la participación en nuestro país. En el año 94 tenemos el decreto 1757 que ya define la participación social en salud como unos procesos de interacción y donde ya le empieza a dar como las herramientas a las personas para que puedan utilizar los mecanismos de participación para la toma de decisiones. ¿Por qué voy a hablar un poquito de lo que es control social? Porque cuando me invitaron a hablar de toma de decisiones y participación, pues tenía que hablar del concepto que es participación social. Y en este documento que voy a leer textualmente, el control social es el derecho que tiene todo ciudadano de participar en la toma de decisiones de las políticas de orden social y económico. Lo anterior a través de una labor organizada y propositiva. Es un mecanismo que asegura la consolidación del Estado comunitario en el marco de la democracia participativa. Cuando hablamos de control social, estamos hablando también de toma de decisiones. Estamos hablando no solamente de que las personas empiecen a mirar y a demandar sus derechos, sino que también puedan empezar a cumplir con sus deberes, y un deber que tiene la población es poder participar y participar activamente en la toma de decisiones en políticas que les van a servir. El control social se caracteriza por una autonomía de los ciudadanos, permite proponer, vigilar y promover los derechos que por ley se les ha sido concedidos. Y la toma de decisiones en salud y la toma de decisiones para políticas públicas es un deber que nosotros tenemos y que la población tiene cuando estamos hablando de tener una población y de tener una ciudadanía activa. El control social en salud. Existen unos principios constitucionales que reglamentan el por qué tenemos un control social en salud. Buscamos el bienestar humano y el desarrollo social mediante los principios constitucionales de la solidaridad, la universalidad y la equidad. Y eso hace que además se puedan ejercer una serie de mecanismos que permitan cada vez más eso, el bienestar y el desarrollo social. ¿Cómo se desarrolla el control social? Hay varios mecanismos. Uno es la participación ciudadana, otro es la participación comunitaria en todo lo que es la presencia en las instituciones prestadoras de servicios de salud, y por otro lado, la participación social. ¿Qué es la participación ciudadana? Y es que en la administración del sistema de salud
las personas puedan tener voz, puedan ser escuchadas, puedan hacer reclamaciones a través del servicio de atención al usuario, del servicio de atención a la comunidad, del sistema de atención a la información a los ciudadanos y de las atenciones a las sugerencias por parte de los aliados. Las personas tienen ese espacio en los sistemas de salud y pueden recurrir a cualquiera de estas instancias. La participación comunitaria es el derecho que tienen las organizaciones para participar en las decisiones en todo lo que son la gestión, evaluación, planificación y veeduría en salud. Y eso se ejerce a través de los comités de participación comunitaria, de conformar a las alianzas o asociaciones de usuarios, de la participación en los comités de ética hospitalaria, en los comités de investigación y además en la defensoría del usuario en salud. Hoy en día todas las instituciones deben tener un defensor del usuario y esa es una de las formas de la participación comunitaria. Y la participación social es la posibilidad que tienen las organizaciones de la sociedad civil de incidir en los procesos de planificación de salud y en la veeduría de los servicios. Es cuando se permite que las organizaciones de la sociedad civil hablen y puedan tener una voz y un voto en procesos de evaluación de tecnología y en la construcción de guías de práctica clínica, básicamente en procesos que permitan producir información para toma de decisiones. ¿Qué es, en resumen, la participación social en salud? Es hacer público lo que es público. Es permitir que las personas conozcan lo que se está haciendo, qué es lo que se está pensando, cuáles son las decisiones que se van a tomar para garantizarles un bienestar, pero poder participar de ellas, ser escuchados y poder tomar una serie de acciones. Es una herramienta que le da a la comunidad un papel más activo y de mayor responsabilidad en lo referido a la salud de la población. No solamente es criticar, es poder participar, es poder trabajar de manera activa con los expertos que están tomando decisiones con respecto a un problema de salud o con respecto a algo que puede mejorarle su calidad de vida. Existen diferentes formas de participación, de herramientas que permiten el control social y la participación en salud. La más fácil y la que más conocemos es el derecho de petición y es cuando se pide información acerca de un proceso específico. La acción de tutela, la acción de cumplimiento, la acción popular que está dirigida sobre todo a públicos y a comunidad y a grupos organizados y a acciones ya dirigidas a un grupo grande, las consultas previas y es cuando se toman decisiones y cuando se está pensando en tomar decisiones, se le consulta a una comunidad acerca de qué está pensando o a diferentes grupos qué está pensando acerca de ello, las audiencias públicas y otros espacios como son los comités de participación comunitaria, las alianzas, los comités de ética hospitalaria que ya se los comenté y las veedurías en salud. En el país se ha dicho que hay una gran cantidad de espacios. Esto hace que muchas veces, a pesar de que tenemos todos estos escenarios que les estoy mostrando, las personas no sientan cómo pueden participar en cada uno de ellos. Uno de los principales críticas que se le ha hecho a los mecanismos de participación es que no ha habido una educación como tal de cómo se puede acceder a esos mecanismos de participación y cómo muchas veces se piensa que se ha generado una gran cantidad de espacios solamente para legitimar un proceso, pero no para escuchar activamente a las personas. Cómo se puede invitar a una gran cantidad de personas a una reunión y únicamente permitir que hablen y no nunca tomar en cuenta lo que están diciendo. Y es una de las grandes críticas que se le ha hecho por parte de las personas que trabajan en la participación, de cómo realmente hacer que se escuche la voz y que se tenga en cuenta el voto de las personas. Eso es uno de los grandes problemas. Siempre se ha pensado que muchas de las personas participan, algunas por presión y otras no de manera efectiva, y que finalmente cuando se traspasa el representar a una organización y no a una población como tal, no se logra la participación efectiva. Muchas organizaciones empiezan a traspasar el interés, a quedarse en el interés particular y no en velar por el interés general. Y lo que se busca en este momento en los procesos de participación del país es que logramos tener una educación realmente en cuanto a cuáles son estos procesos. ¿Cómo va la participación en nuestro país?
Yo les mostré al principio que nosotros somos uno de los países que se considera que tenemos una de las democracias más consolidadas, primero porque tenemos esta constitución, una constitución que es la norma de normas que consagra una gran variedad de mecanismos participativos, como son los comités de desarrollo, los espacios de inclusión. Otra de las razones es que nunca no hemos tenido como procesos de elecciones que hayan sido puestas en duda, hemos tenido siempre una cabida de la democracia, a pesar de tener un conflicto desde hace más de 40 años, no hemos tenido unos golpes de Estado, entonces eso ha logrado que siempre la democracia se haya consolidado. Y lo otro es que también por este mismo proceso del conflicto que hemos tenido y de alguna pérdida de confianza en las instituciones, por la corrupción y la delincuencia, la sociedad civil se haya unido para empezar a hablar y empezar a pensar en que tiene que hacerse dueña de la toma de decisiones y que tiene que ser escuchada, que tiene que ser una participación informada que permita tomar las mejores decisiones para su propio bienestar. La democracia participativa no es solo un sistema de instituciones representativas. La democracia participativa permite que las personas puedan tomar decisiones, que sean escuchadas, pero además hace que cada vez nos convirtamos en una sociedad donde realmente pensemos en el otro, donde pensemos en el otro y no solamente en el interés mío, y donde cada vez más la voz de los más vulnerables también sea escuchada. Necesitamos fortalecer eso, existen una serie de mecanismos, se los mostré hace un momentico, existe una gran cantidad de mecanismos, pero la democracia participativa es cada vez más una figura que tenemos que tener en cuenta. Necesitamos hacer ciudadanía y la mejor forma es haciendo ciudadanos, formando ciudadanos, teniendo una ciudadanía activa, y teniendo una ciudadanía activa es educando, pero también convocando a las personas para escucharlas. No solamente para colocar que tuvieron a 4 o 5 usuarios en el desarrollo de un proceso participativo, sino cuando se escucha a las personas y se tiene en cuenta lo que dice. Necesitamos proteger los derechos, y la manera de proteger los derechos y garantizar los derechos es escuchando a la persona. Es escuchando a las personas que están en condiciones vulnerables, es escuchando a las personas que de pronto están en alguna patología que no es tan importante para una sociedad, pero también es escuchando lo que las personas creen de cómo les puede afectar su bienestar y su calidad de vida. Muchas gracias.